Bienvenido a Bazán, tu podcast de tecnología con Carlos Bazán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el sillón de... ¿Cómo se llama ese? De las... ¿El diván de las confesiones o qué? No, el que les hacen como las pruebas, ¿no? El sillón ese negro. No, va, pues, ¿qué tipo de sillón? Pero ¿cómo se llama? Bueno, ¿de qué es este podcast? O sea, deja de decirte que esto no es un podcast. ¿Cómo se llama ese? El de audiciones, ¿no? Ok. Muy bien, ya me he asustado yo. Es para... O sea, sí, te tienes que asustar porque pues, esos sillones son muy, muy característicos. Seguramente varios de ustedes saben. Pero bueno, ya empezamos aquí a platicar muy casualmente. Pero pues obviamente tengo que presentarles, por si viven debajo de una piedra, al señor Luis G.G. ¿Cómo estás? Muy bien, pues contento de estar aquí contigo. La verdad es que pues me da mucho gusto que estar aquí y sobre todo pues verte también, ¿no? Que eso da mucho gusto ver a la gente, a los amigos. Menos. Quise hacer este episodio, no sé en qué número vamos. Por cierto, bienvenidos aquí al Bazán Podcast, tu podcast de tecnología de confianza. Producido y grabado, pero no editado por mí, así que si hay un error, avísenme en los comentarios. Y yo tenía mucho esto de, que ahorita vamos a platicar, pero seguramente ya también con ustedes hemos platicado, sobre esto del podcast, porque yo conocí a Luis ya tiene rato. Hizo una plática que hemos tenido de manera de repente recurrente. Exacto. Sobre este asunto. Y es que Luis... más que ahora es un amigo y colega, yo lo conozco desde hace años, o sea, yo iba en la prepa y pues digo, no voy a spoilear tu edad, pero, ni la mía, pero pues ha sido como una gran referencia que yo siempre conocí cuando yo me ponía mi MP3 para ir a la universidad y escuchaba tu podcast. ¿Cómo se llamaba ese podcast? En ese momento se llamaba Enter. Claro, sí. Enter, el podcast de Enter. Y lo escuchaba en iTunes, en mi iPod, que me compré con mi beca de la universidad. Pero tienen que saber este dato, porque yo ya se lo dije, pero ustedes tienen que saber que ya dejé de escucharlo cuando empezó a cobrar su podcast. Y yo me enojé porque ya no lo puedo escuchar. Y ahora no podía pagar en ese momento por una suscripción. No tenía tarjeta y no sé. Pues es que además, yo no recuerdo en qué punto empezamos a cobrar eso, porque al final... hubo un momento donde pues, hubo muchos cambios de plataformas. Uh-huh. Y lo cierto es que el podcast... A ver, para mí todo ese tipo de las plataformas, para mí siempre fue un tema de experimentar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo pues, soy de formación periodista. Entonces, de pronto, si yo iba a hablar en un programa de podcasting, yo preferiría hablar desde la experiencia uh-huh. a únicamente el dato duro o qué significa. Entonces, por eso hubo una experimentación constante. Pero justo me invitaron al lanzamiento de Podimo en México. Y entonces estaban unas chavas diciendo, no, es que los podcasts antes no había nada y no sé qué tanto. Y yo, pues, ¿cómo que no había nada? Y pues sí levanté la mano y sí, o sea, digo, fui amable y dije, oye, pues me da mucho gusto, bla, bla. Mi podcast tiene 15 años. Uh-huh. O sea, desde que arrancamos aproximadamente son 15 años. Y yo lo empecé tal cual grabando audio en un teléfono Nokia. Igual así, o sea, como pudiste, ¿no? Y creo que ahí es como eso ya lo he dicho, y como empezó este podcast fue de esa manera, como haciéndolo, ¿no? Porque siempre preguntan como recurrentemente de, ¿qué recomiendas para iniciar este proyecto, ¿no? Quiero hacer reviews, quiero hacer tecnología, me gusta, ¿no? Es pues hacerlo, ¿no? O sea, no hay más, porque así aprendes, te equivocas, ves cómo mejoras y lo empiezas a hacer mejor, ¿no? Exacto. Siempre. Y siempre me pasa esto, que empiezo a irme con la idea y se supone que estaba presentando a Luis, pero es que Luis es un experto también de tecnología que lleva, sí, un ratito más que yo, definitivamente. Yo creo que varios de ustedes lo conocen, más ahorita como por radio, ¿no? Y todo eso, para el apartado, pues sí, de audio, de podcast y Exacto. todo eso. Pero él ha incursionado en muchísimas cosas, ha viajado a 1,000,000 de lugares, que ahorita nos va a también platicar de esto, y que de hecho se supone que de eso va el podcast. Exacto, ya estamos desviando, pero es que está padre lo que estamos hablando. Pero es que a mí siempre pasa, por eso creo que me gusta hacer el podcast, claro. Porque puedo platicar libremente y no tengo la limitante de tiempo del formato de video, ¿no? Que tenemos que apachurrar todo. Y aquí es literal, o sea, venimos aquí, ¿cierto? De todo desordenado, pero ya no va a querer entrevistarse conmigo, Luis, porque él tiene mucha formación pues sí, de periodismo y radio, y yo todo desordenado, no tenemos nada. Le dije, vamos a grabar, ahorita estamos en Bogotá. Exactamente, con un café local. Ajá, que me invitó el señor Bazán. Y le dije, necesitamos un café para poder platicar ahí. Totalmente. Que se supone que no debería estar tomando, Perdón, ¿verdad? señor nutrióloga. Sí.
y gastroenterólogo. Exacto, y demás. y todo. Exacto. Doctor Vidal, perdón. Y pues dijimos, vamos a platicar. Y eso es lo bueno del podcast, porque muchos ya saben, ¿no? Que lo utilizan en los trayectos, sobre todo ahí en Ciudad de México. Sí, yo no sé si a ti te pase, pero obviamente mis estadísticas suben después de las 10 de la mañana y después de las 7, 8 de la noche. Ajá, tal cual en el trayecto. La ¿no? gente que está en los trayectos. Y sí, tal cual, o sea, ya hay gente que me ha escrito en su momento, me imagino que te escriben mucho más. Digo, ahora que ya está como más formal el tema de sacar el podcast y todo este rollo, si me pues me estoy bañando contigo, estoy desayunando contigo, y si no lo sacas se enojan. Así de, ya sí, claro. Exacto, entonces pues está chido eso, la verdad. Tú sí tienes como bueno, es periódicamente tu podcast, ¿no? Te voy a contar algo que yo creo que públicamente no lo he dicho en ningún lado. Y es que ahí va el dato, uno de mis mayores errores fue la constancia. Ya te conté el tema de los experimentos. Por lo mismo nunca hubo constancia. En los videos, en los proyectos, etc. O sea, se hacían muchas cosas al mismo tiempo. Se hacían cosas para clientes. Pero en lo mío, de menos, digamos, lo que era constante eran las colaboraciones en medios masivos de comunicación. Ahora el podcast es constante. Lunes a jueves. Y la idea es que salga en audio 5 de la mañana. Para que si tú te subes a tu coche porque eres un granjero como yo, ya lo tengas y puedas escuchar. Y en este caso, yo cuando estuve en el último proyecto de noticias, yo decía, híjole, si yo tuviera un noticiero de tecnología me ayudaría como para entender cuál es lo más hot y cómo seleccionar. Y yo no encontré uno realmente. O sea, hay varios de comentarios, de review, pero de noticia tecnológica no había. Y el podcast en este momento, porque puede variar, es de noticias tecnológicas. O sea, son noticias, son 4 notas fuertes, 5 notas cortitas y algunas veces notas que no tienen que ver con tecnología. O sea, pero sacas del diario, o sea, de lunes a jueves. De lunes a jueves. No sacas tantas noticias, yo no puedo. O sea, yo hago el de noticias, pero así que le busco para... Pues la verdad es que sale mucho, ¿eh? O sea, sí, de pronto, obviamente notas que les gusta más a la gente. Ahorita está muy hot lo de OpenAI y todo este rollo. Ya está llegando un punto yo creo que donde yo mismo y la gente ya se está aburriendo. Sí, o sea, ya, así de ya el... Otro tema, ¿no? El perrito Guillermo del Toro, ¿no? Así es como se ven. Exacto. Entonces, creo que eso es un poco... de pronto hay temas que le das dando seguimiento, hay otros que son temas coyunturales, hay temas que siempre, o sea, que de cajón te van a generar interés de la gente, por decirlo de una manera, como Apple, por ejemplo, Samsung, que llaman la atención y que la gente lo está buscando, ¿no? Ya. Ok, no, o sea, a mí me cuesta, siento. Porque aparte siento que sí, de verdad hablo mucho, que de nuevo por eso me gusta tanto, porque luego me empiezo a meter así en temas bien clavados y me sigo. Y se supone que los episodios son como de 20, 25 minutos, pero ya, sí creo que ya subí uno como de 45, pero me empiezo a clavar y empiezo también como a divagar porque quiero seguir platicando. No, y te he escuchado, porque al final es como, o sea, es otro formato, y creo que eso también lo que está interesante, ¿no? Que al final creo que no podemos decir como quizá en las redes del podcast, como un formato de audio, todos son iguales. No, creo que esa es la parte interesante. Y en el caso del tuyo, sí se nota una plática muy honesta. Y eso también es otro tipo de formato y también está padre. A mí me gusta platicarlo, o sea, sí saco las notas, pero siempre como que voy diciendo, no, pero esto tiene esto. Y digo, ahí ustedes me pueden criticar en los comentarios si sí les gusta así ese asunto o no. Pero pues eso es más o menos lo que, digo, para los que no conocían a Luis, es lo que hacía, y ya pues casi desde que yo había nacido, él ya estaba haciendo contenido para el internet. Este año cumplo 20. Haciendo contenido. Contenido para digital, ¿no? De hecho, mi primer trabajo en tecnología, que fue en octubre, fue como editor web de la revista Sputnik. O sea, primero empecé en web antes que en papel. Sí, es cierto. Escribías, ¿no? Escribía, pero en ese momento tal cual, Jorge Alor, que era el dueño de la revista, me dijo, necesito a alguien que mantenga la página. Entonces, podemos decir que desde entonces estoy metido en los fierros. ¿Tú qué estudiaste? Comunicación. Pero la gran diferencia es que yo era como este comunicólogo que se juntaba con ingenieros, que se metía a la red, o sea, como que... De hecho, hay un amigo que es ahorita, de hecho es mi webmaster, también de la universidad, también comunicólogo, que pues tenemos como mucha afinidad, pero nos llevamos casi son 5 años. Cuando yo estuve en primer semestre, ella estaba en su último semestre de la carrera. Entonces nunca estuvimos juntos, pero tenemos la misma afinidad y es el mismo rollo. O sea, no le tenemos miedo a los fierros, pues. Ajá. Y creo que es esto, ¿no? Digo, creo que de los muchos que te escuchan y me escuchan, es eso, ¿no? Como que encuentras un lugarcito donde te refugias o perteneces a, ¿no?
Esto yo me acuerdo, y seguramente a ti también te tocó, que antes era como, pues no mal visto, pero sí te veían como rarito, ¿no? Que el webmaster, ¿qué es eso del webmaster, no? O sea, o el raro del internet. A mí sí me veían particularmente raro en la secundaria cuando iba a los cafés de internet y así de, ¿por qué te quedas tanto tiempo sentado frente a una computadora, Claro. ¿no? Como que, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Te está gustando el capítulo de hoy? Porfa, no se te olvide dejar 5 estrellas en Spotify o en donde lo estés escuchando. Y creo que, de hecho, ahí fue donde explotó mi casi necesidad de poder estar frente a una computadora, que ahí no hacía contenido, obviamente, pero eso de que, a ver, aquí está esto y... Yo no sí. sabía que me gustaba tanto este rollo hasta que justo entré a Sputnik y que encontré pues más entes, pues como Sí, yo, ¿no? como Ajá, nosotros. que podemos platicar así como ahorita Exacto. de cualquier tema. Y cualquier nerdada, ¿no? Sí. O sea, podías llevarte horas hablando de que si el tráiler de Marvels o cosas por el estilo. De Mario Bros. De Mario Bros, de que si el detalle. O sea, y también yo recuerdo mucho ese primer trabajo. Estuve 2 meses ahí en Sputnik. Sobre todo, cómo me reía. Y además nos reíamos, en serio, era muy Beavis and Butthead, o sea, de babosadas, o sea, de nerdadas, y eran risas y risas de hablar cosas estúpidas que tenían que ver con lo nerd, con la tecnología, y pues era muy, muy padre eso, ¿no? Los memes, ¿no? Que uno se ríe y la gente no entiende. ¿Y por qué te estás riendo de eso? Mira, ahí te va. Yo estuve en la presentación de YouTube en México, y ahí el gran highlight fue que llevaron a Coyoacán Joe y a Edgar, de Edgar se cae. Ah, no manches. Fue el highlight. De hecho, tengo mi foto con Edgar. que no la pase para que entre aquí, pum. Le voy a mandar. Para los que están viendo la versión en video, por supuesto, no se olviden de suscribirse aquí mismo al canal secundario. Y pues que estamos, bueno, se supone que en todas las plataformas, ¿verdad? Pero luego hay detalles ahí con esto de las plataformas. No sé por qué Google Podcast como que se tarda mucho en procesar los episodios. Sí. Pero bueno, ahí en la plataforma donde nos estés escuchando y que también esperamos que estés disfrutando en tu trayecto a donde estés o bañándote. Ahorita que dijiste eso, dije como que bañándose con nosotros. Sí, exacto. Bueno, mientras te estás mira, bañando. mientras no se estén durmiendo con nosotros. Ya voy a hacer mi podcast de ASMR también, o algo así. Sí, exacto. Sí. Y bueno, pues digo, ya conocemos un poquito más a Luis. Has pasado por muchos, ¿no? Has hecho video, has estado en la tele, con otra famosa reportera conductora. Pues ahorita estás como independiente. Exacto. Ya haces más podcast en este. También lo tienes aquí en todas las plataformas, ¿no? Exacto, estamos en todos lados. O sea, dinos. Echa el comercial. Geeks y Gadgets está en Spotify, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, en Amazon, está en todos lados. La base de mi podcast es Spreaker y de ahí se va a todos lados. Y también aparte se sube en video. Pero mucho en este formato te digo, es como un noticiario de tecnología y van entrando y sobre todo donde lo que importa aquí en este caso no es la gráfica, sino es justo la curación de la información. Ok. Es un poco el concepto. Y te digo, en su momento me tocó estar en tele, yo creo que la primera vez que hice tele fue para CNN y llegué tarde. Entonces estaba la asistente que era un poco la que me estaba, así, era como la que me estaba coachando. Y me decía, ¿dónde vas? No, es que voy por acá, pero hay mucho tráfico. Era en expansión en Constituyentes, en la Ciudad de México. Ahora Pico, que es muchísimo tráfico. Horrible. Entonces yo llegué y casi llegué, me echaron ahí un polvo y vámonos. Y no el polvo de los de otros países, sino más bien... Guiño. Exacto. Ajá. Y ahí empecé, pero el rollo es que yo llegué a la Ciudad de México porque quería hacer cine. Ok, no, pues está muy distinto, ¿no? Entonces yo hice cortometrajes, yo dirigí actores, etc. Entonces ya cuando llego a estar delante de una cámara, pues yo sabía lo que le pedía yo a la gente detrás de la cámara. Ya. Entonces pues yo sabía que tenía que mirar al lente, un poco pues tratar de ser amigable, etc. Y sí, o sea, yo veo mis primeros videos o colaboraciones y pues sí, nada que ver con lo que hago ahora. Pero pues ya tenías como la formación, ¿no? Digo, a mí, bueno, eso sí, creo que nada, igual lo he comentado como con los compas, pero, o sea, yo tenía 600,000 seguidores de ahí y yo no salía de cámara. O sea, yo era así un ente que vivía así. Y no, yo no salía. Y me costaba mucho. O sea, es que sí impone. Sí, es que estar así viendo. Y a pesar de que estás solo, pero yo me daba muchos nervios. Y no sé a ti qué te digan tus seres queridos, pero por ejemplo, a mi esposa, de pronto hubo un momento donde tuvimos ahí unas crisis con, pues ya sabes, malas decisiones de que subes contenido y es de, fuck, ya me embarqué en esto y te empiezan a trolear. Y pues sí, yo la veía y sí le pesaba muchísimo, ¿no? Porque la gente, el hate, o sea, pues ¿qué lo puedes decir? Bueno, no lo voy a ver, etcétera.
pero díselo a tu ser querido que probablemente te quiere Sí. y no quiere que te Siempre insultes, los ¿no? malos comentarios, ¿no? Entonces es rudo Sí, también. yo me enganchaba así, pero durísimo. O sea, yo sí me ponía literal, o sea, pues digo, seguramente muchos saben, ¿no? Pero sí, o sea, yo sí me enganchaba así de insultos, groserías y yo creo que me costó mucho soltar eso. Ahorita genuinamente, o sea, puedo leer 50 comentarios malos de insultos directos, ya no a mi contenido, a mi persona. Y ya, sí puedo decir genuinamente y muy sinceramente que ya, como que, o sea, como que lo único que hago es sí, bloquear, pero ya no como antes, que sí me enganchaba mucho. Yo ya, mi política, y eso sí lo aprendí cuando estuve justo con Adela Micha, esta conductora que mencionabas, pues la verdad es que su equipo, le aprendí de todos, ¿no? Pero del que llevaba como las redes y todo esto, yo decía, oye, es que están molestando a Adela, le están fregando mucho, que no sé qué, bloquealo. Si no, güey, piensa, es un view más. O sea, al final sí. es un view. Entonces dije, pues sí, entonces más bien hay que, pues, güey, no pasa nada, es parte de este juego. Es complicado, o sea, de las dos partes, porque siento que eso, o sea, dices, bueno, los dejas y ya, no tratas de ignorarlo. Pero también luego, o sea, si te clavas de alguna u otra manera, pues sí te empieza como a hacer como daño, siento como en la cabeza de que sabes que están ahí. Claro. Entonces siento que sí lo tienes que dejar ir de algún momento, porque si no, sí siento que sí te llega a afectar de alguna manera, aunque es internet y es eso de, igual con mis poses de, siempre así de alguna troleada o algo de internet de bitch, close your eyes, ¿no? O sea, es internet, güey, apaga el teléfono o la pantalla donde estés viendo los insultos. Se supone que no pasa de eso, pero de repente sí, ¿no? ¿Cómo te metas, ¿no? Sí. Porque, digo, hemos visto, ¿no? Muchas carreras y personas que han sido así como destruidas, que acaban con su vida por comentarios de internet, estas ahora funadas de internet. No sé si tú lo has visto, no sé si ustedes lo han visto, o etcétera, pero en Prime Video hay una serie que se llama Influencers. No la he visto. Es un documental con varios influencers españoles, que la verdad es que sí, o sea, en España van 10 años adelante de lo que está ocurriendo en México, pero para allá vamos. El rollo es que igual me decían, es que está como, quizá podría sonar como incluso banal por el tipo de gente que es, etcétera, pero yo la verdad es que incluso lo estaba viendo y hasta tomé nota de varias cosas que ellos mencionaban. Y hablaban de, por ejemplo, algunas, sobre todo las chavas, de gente que llegaba a sus casas. A ver. Yo tengo una anécdota que posiblemente ahorita... Y ahorita, si quieres ahorita la cuentas porque Eduardo Arcos, que seguramente lo conocerán, que es otro referente... yo me peleaba con él. Muy importante en el mundo de la tecnología. Bueno, un día te voy a presentar. La verdad es que es un buen tipo y es un gran amigo también. Pero Arcos tenía la anécdota de que un güey llegó a su casa en México. Estamos hablando, esto hace 12, 15 años. Pasan ese tipo de cosas. En ese momento, güey. O sea, no había ni siquiera ni geolocalización tan clavada y ya lo habían encontrado. Entonces, pues sí, o sea, pues de pronto es perro que hayan ese tipo de situaciones. Es que así como hay mucha gente buena en internet o mucha que le gusta tu contenido, también hay gente, pues como en la vida real, como que son personas reales y que también hay malas personas, ¿no? Que de repente es como de, ya no sirvió el blog nada más, sino que pasó a otro plano y es lo que te digo, o sea, ya no funciona tanto el bitch close your eyes, ¿no? Ya me vino a buscar un cuate aquí a mi casa, que obviamente eso ya es preocupante. Sí, yo tuve algunas malas anécdotas que fueron como juntándose en su momento y fueron como que, creo que también fueron parte de la consecuencia que en su momento yo bajara el ritmo de ciertas cosas, ¿no? Y quizá entrar en zonas de confort. Pero creo que, si yo creo que en ese momento hubiera visto este documental, creo que hubiera dicho, no nada más es que me está pasando a mí, sino que es una situación y que creo que lo puedo tomar por otro lado. Lo voy a ver. Pero sí, te digo, incluso, porque al final es mucha gente de moda, de ese tipo de cosas que quizá, pues de pronto alguien, sobre todo los que hacemos esto, puede decir, ay, ellos qué, ¿no? Es muy natural decirlo. Sí lo pienso. Pero si ya lo ves de fondo, dices, güey, pues sí, a mí también me ha pasado esto, o ha sucedido esto. O la típica de lo que a ti te pasó o a mí me pasó es, pues no sabíamos que íbamos a acabar haciendo esto, ya esto nos dedicamos, esto vivimos. Sí, no. Digo, tú querías hacer cine, yo hacía tarjetas de desarrollo para hospitales. Sí, es cierto. Entonces, como que nada que ver, ¿no? Pero sí, a ver, no lo hagamos tan largo. ¿Cuál fue tu mala experiencia? ¿Qué es lo que te sucedió? No, hubo varias, y sobre todo incluso que algunas ya incluso llegaron hasta el punto legal.
Ok. Sí, pero, o sea, hubo demandas, hubo cositas ¿Pero el por qué? estilo. ¿Porque algo que dijiste? No, nada que haya dicho, sino que al final creo que eso que te mencionas, que hay gente mala, Ujú. pues sí, de pronto, pues a veces yo creo que yo armé en su momento una empresa, pero creo que tenía una filosofía muy hippie. O sea, Ah. tuve que haber tenido una formación más empresarial Ajá. porque, pues sí, o sea, entonces, pues de pronto entró gente a mi equipo Ah, o que sea, al fue de final, tus colaboradores. sí, y de pronto, pues al final se terminó contaminando cosas, hubo hasta un spoofing, así, no, rollos muy manchados. Y sobre todo también, que seguro a ti te pasa que al final, pues es muy, quizá puedes decir, ah, qué chido, este güey le toca, prueba los gadgets, se va de viaje, Ujú, etcétera. ujú. Pero eso también se traduce a no estar con tu familia, pues Sí, lo dormir más pesado. poco, trabajar más, dar cara, etcétera. Y pues bueno, y también, pues también siendo muy honesto, ¿no? En su momento, pues me subí al ladrillo, me bajé del ladrillo, después a la rebanada de Es jabón. bien complicado, sí es bien Y, complicado eso también. y la verdad es que, pues no mides que al final de esto, o sea, estás y luego no estás y luego vuelves a estar y, o sea, al final no es un tema de, no es por ti, que a veces es por lo que haces o por dónde estás, ¿no? Entonces te Ujú. digo, o sea, no quisiera como entrar porque incluso en algunos casos ya está firmado, pero al final es como, fueron malas decisiones, creo Ya. que, y al final no le echo la culpa a nadie, creo que fue un tema muy inocente de mi parte de confiar y no darle la seriedad a esto que es tu chamba y hay que cuadrarlo y etcétera, ¿no? O sea, se escucha muy romántico el tema de emprender, pero ya cuando emprender Sí, implica no. pagar impuestos, Ay, nóminas, no. etcétera, No, un es, dolor de cabeza. es un dolor de cabeza. Sí, ok. Pues, así, digo, para que vean, digo, y parte esto del podcast es para poder platicar más con la audiencia, con ustedes, contigo que estás escuchando todo esto, de que de repente, pues sí, sobre todo creo que ahora, digo, desde que tú hacías eso, pues ya tiene más rato, pero ahora particularmente, creo que obviamente solo mostramos como lo que queremos, como todos, y la parte bonita, ¿no? Claro. Del año pasado yo pongo mucho el ejemplo que es que te la pasaste viajando, qué padre y todos, hasta colegas o PRs de, está bien chido que sales y de Dream, ¿no? Y así de, sí, porque tú viste mi story de 15 segundos subiéndome a un avión en San Francisco y en 10 segundos ya estaba en Corea, ¿no? Pero no viste que viajé, estuvimos sentados 16 horas, que estuve casi 2 semanas fuera de mi casa, mal comido, súper cansado y todo eso, y como que es la parte también de las redes que pues ahora sí se manejan, ¿no? Digo, Claro. todo en Instagram siempre es bonito, y que es como la red, ¿no? En Twitter siempre hay odio, Sí. y en Instagram es como la parte bonita, ¿no? Pero entonces como que eso es complicado, ¿no? Para uno mismo, y digo, creo que estás en la misma situación mía, de, pues, no estás en casa, ¿no? Y que de repente ya se Sí. vuelve muy complicado y muy complejo, tanto pues para tus relaciones personales como para ti como persona de ya no estoy, ya no. Yo el año pasado de repente sí como que ya no tenía un sentido de pertenencia, sobre todo por de dónde era, porque ya no sabía luego en qué, y aunque suene exagerado, pero te lo juro que Corea, me acuerdo que tengo como recuerdos borrosos de, sí estuve ahí y estuvo muy padre, pero no sabía en qué horario ni qué día era ya. Porque No te fue lo así creo. de México, Corea, Qatar, Hawái, San Francisco, Nueva York, y ya, o sea, entre cambios de horario y todo eso, como que ya no sabía si Te pierdes. Sí, o sea, te pierdes de verdad. Y sí se vuelve pues, muy complejo. Ahí te va anécdota. Cuando me casé, pues digo, yo cuando me casé aprendí que había muchos como procesos que estaban ahí. Uno de esos es las fotos preboda. Ok. Entonces nos hicimos unas fotos preboda y fuimos a Querétaro a hacernos ahí a Bernal. Ajá. Ahí nos hicimos las fotos preboda. Entonces estábamos ahí en uno de los cambios de look, etcétera, y bueno, va a ser por acá, bla, bla, bla. Y de pronto me marca por teléfono la que era mi productora de CNN. Y me dice, Ok. entras al aire en 1 minuto. Y yo, ¿por? Digo, no me avisaste. O sea, yo me puse Sí, ¿no? ya sabes, Sí, en ese claro, momento en ese yo, momento. super diva. Pero pues no me dijiste, güey, se murió Steve Jobs. O sea, es el noticiero principal, vas. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, el día que estaba en mis fotos pro boda, se murió Jobs. Y ese día, o sea, de hecho, hay una foto donde estoy hablando por teléfono y verdaderamente estaba hablando por teléfono. Porque estaba en un enlace en CNN hablando de lo que estaba ocurriendo. Creo que ahí, digo, es muy complicado, ¿no? Porque sí es algo
muy grande como Sí, para exacto. no salir ahí en ese momento. Y además también, o sea, al final, pues, no sé, para mí CNN fue como de mis experiencias más padres porque ahí pude, no sé, hice enlaces en vivo a toda Latinoamérica, o sea, y con camarógrafos que te decían, yo estuve en la guerra del Salvador, o sea, no era de, este güey está como en la guerra, no, estuvo realmente en la guerra. Entonces, gente muy pro, y ahí, pues, la verdad es que sí veías como de, o sea, de pronto nosotros, pues, sí, así es de, a ver qué cámara traes, tal, ¿no? Y ahí sí veías que estaban súper rudimentarios, pero con eso hacían maravillas. Y todo en friega y 2 personas, no, genial. Hola, recuerda que puedes ver la versión de video del Basound Podcast en YouTube. Puedes ir ahí y activar las notificaciones para que seas el primero en escucharlo. Pero eso también un poco, pues sí, en cierto sentido, pues fue en su momento un reconocimiento, porque al final, pues yo era el de la cadena que iba a hablar de lo que estaba pasando y por qué Steve Jobs era una persona importante. En este ámbito, En del ese mundo de ámbito. tecnología, que la mayoría de eso, pues a nosotros sí nos interesa, ¿no? Creo que para otra persona diría, pues ya se murió, ¿no? Claro. Pero pues para este nicho, que ya cada vez es más grande, pues sí es como, no, pues se murió Jobs, que a la fecha, pues sigue siendo como un personaje a seguir, ¿no? Válgame Jobs. Sí, o sea, que gente que adopta su personalidad y todo eso, pero bueno, pues ya vieron, o sea, es diferente, o sea, yo no conocía eso, o sea, sí has hecho más como, sí siento que eres más como reportero hasta cierto punto. Sí, es que tal cual, o sea, nosotros hacíamos en su momento, reporteábamos tecnología. Ajá, exacto. Y tal cual era lo que ocurría. El tema conmigo es que yo estaba especializado en gadgets. Entonces yo escribía gadgets, o sea, había veces que yo al mes escribía 100 gadgets. Ok. De distintos que tenía que cubrir para distintas revistas, etcétera. Y yo tenía política personal no repetirme. Ok. Entonces, por eso eran tantos. Entonces, eso fue lo que generó empezar a crecer como una pequeña agencia de información. Y sí, pues era reportar eso. Y ya después empezó el tema de las pruebas de producto, ¿no? Y cambió mucho también la dinámica. Y por decir ahí, a ver, ahí sí yo te quiero preguntar, porque obviamente pues tu carrera es más amplia, como pues, estamos conociendo en este momento, pero tú cómo te sentiste, porque yo estoy creo que atravesando por un momento, siento que quizás parecido, pero tú cómo te sentiste cuando empezamos a llegar como personas como yo, como que decías, estos no son como comunicadores de verdad, o ¿qué sentiste en ese momento cuando en viajes como importantes, por decir, de estos, otros empezabas a ver como chavitos de 20 y tantos años, como No, pues yo hago sí, YouTube. Yo sí le dije a Matuk, vamos a mandarles a los golpeadores. No es cierto. No lo dudo, pero no, saludos, pues, señor Matuk. No, pues mira, la verdad es que, mira, después de tanto tiempo me ha tocado ver, pues cómo va y viene la gente, ¿no? O sea, justo ayer decían, o sea, digo, de este grupo en el que estamos, yo soy el que lleva más tiempo. O sea, y no es un tema de presunción, sino es más bien es un tema real, ¿no? De hecho, en el viaje anterior me dijo Matuk, güey, tú y yo somos de la vieja guardia. Y cuando yo llegué, Matuk ya llevaba años. Entonces, un poco, al final... Sí, lo he visto pasar, ¿no? Todas siempre las generaciones. Siempre ha llegado gente nueva. Siempre ha llegado gente nueva. Con ustedes creo que es muy diferente, porque, o sea, sí fue como de, ahora están ellos, ahora lo están tomando en cuenta, están haciendo cosas. Y después también un poco nuestro ejercicio profesional fue, pues, ¿qué están haciendo? Vamos a ver qué están haciendo, qué está sucediendo, cómo está el fenómeno de estos creadores de contenido, etcétera. O sea, en mi caso de pronto era entender e incluso pues un poco aprender también, ¿no? Pero creo que la parte interesante es que en el caso de ustedes, yo sí creo que sí hay varios que sí se van a quedar y que van a tener una evolución natural dentro de lo que va a ocurrir. En mi caso, por ejemplo, que, o sea, o sea, a mí me han llamado freelance, o sea, bueno, periodista independiente, freelance, después de ahí, pues un poco ya me metieron en el tema de los influencers, ahora ya estamos en creadores de contenido, o sea, siempre ha cambiado el nombre, pero la figura siempre ha existido. O sea, entonces yo creo que ustedes sí tienen como este perfil incluso de Matuk, de gente que va a durar mucho tiempo en esto. Hay una diferencia con los creadores o con los periodistas o analistas de tecnología gringos de la de nosotros. Los analistas gringos siempre fue gente que trabajó en la industria. Y de hecho es gente más grande. Sí. O sea, sí son muy adultos. Acá no, en Latinoamérica la mayoría son más chavos. Sí, sobre todo, ¿no? Pero se nota. Pero para ustedes que ya tienen, pues obviamente viven de esto, generaron ingresos, generaron empleos, me queda claro que por el tipo de cosas se van a terminar quedando acá o van a terminar produciendo
a otros, ¿no? Pero tú no te sentiste como incómodo hasta cierto punto por... Ajá, yo, y te lo digo, o sea, sinceramente, así como que yo sí, cuando empezaron a llegar sobre todo y particularmente, y digo, saben, o sea, que tengo muy buenos amigos, o sea, como de TikTok, yo como que dije, o sea, yo sí pensaba es que estos no son como creadores de contenido de verdad, y digo, sin afán de ofender a nadie, nada, pero era mi percepción, la que yo tenía ese momento, y de repente sí era como que dije, ¿por qué me están mezclando con ellos cuando yo no hago lo mismo? O sea, yo no hago lo mismo. Yo creo que también la gran diferencia, y creo que tú también, o sea, yo recuerdo cuando te conocí, sí, yo creo que tú estabas justo en esta etapa que mencionas que quizá más rudo, más contestatario, etcétera. Y yo creo que en este momento ya es mucho más reflexivo, ¿no? El Bazán es más como de tomar decisión, de ver, etcétera, de analizar. Y yo lo que creo es que, que lo que sí es que esta fuente de menos es más amable. O sea, sí somos competencia, pero yo sé que si yo tengo una bronca me va a marcar Matuk, o me va a mandar un saludo Pontón, o Santillanes va a estar conmigo, oye, ¿en qué te ayudo? Etcétera. Sí hay mucha camaradería, cosa que en otras fuentes no hay. Y creo que poco ustedes, digo, pero estamos acá. Sí. O sea, honestamente creo que ustedes han entendido cómo ha sido este rollo. Y creo que también va a terminar pasando. El tema tecnológico, de menos en México, hay mucha camaradería. Sí, creo que todos nos llevamos bien. Digo, hay sus excepciones. Sí, digo, de pronto, pues, o sea, digo, si se pone de pechito te ríes, no pasa nada. Digo, sí, claro. ¿Verdad? No, pero sí, digo, a mí me llama mucho como la atención ese apartado porque digo que me costó un poco entender porque yo siempre estuve muy renuente a hasta instalar TikTok. O sea, no, eso es puro baile, pura pérdida de tiempo. Digo, ahí me tienen ya todos los días perdiendo el tiempo 10, 15 minutos. Pero yo sí estaba muy renuente y por eso quería saber cuál había sido tu experiencia cuando pues, llegamos nosotros. Porque yo me acuerdo que, creo que no hablé contigo la primera vez. Mi primer viaje fue, de hecho, apenas hace 4 años que me salieron los recuerdos de que fue a Brasil, a lo de Serie A con Samsung. Fue mi primer viaje como internacional. Y me acuerdo que me acerqué mucho a Matuk porque, pues, yo a ustedes así como que los admiraba. Y creo que te lo dije, estabas esa vez. Sí, estábamos ahí. Yo y te lo dije en la mesa y se los dije a todos, que estaba Aura, Matuk, y no me acuerdo quién más tú estabas. Y que sí, como que les dije, oigan, yo los veía. O sea, yo los veía, yo los seguía, yo los escuchaba, yo los veía. Y ahora estoy cenando con ustedes. Entonces como que sí fue muy de, lo estoy logrando, ya lo logré. Entonces sí fue así como un suceso también como muy importante para mí. Yo creo que para mí, por ejemplo, Matuk sí es un role model en el sentido de, a ver, sí lo logró, o sea, se puede lograr, ¿no? Y hay claves que incluso él llegaba a compartir, el tema de la constancia siempre lo ha dicho, escuchar a tu audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el estar aquí también tiene que ver, sobre todo en el tema tecnológico, y ahora más por las redes, es renovarse o morir. Sí, o sea, sí, sin duda. O sea, me queda claro que yo ahorita ya, o sea, si me pongo bermudas y neón, pues me voy a ver ridículo. Voy a ver como la viejita de Estudio 54, ¿no? Pero pues sí me lo dijo una vez Ofelia Pastrana, me dijo, güey, pero sí puede ser el tío cool. Bueno, pues eso puede cambiar, ¿no? Y pues, o sea, no lo había pensado, pero yo ya voy para ser el tío cool, supongo. Entonces también. va hacia ese lado, ¿no? Entonces también creo que es otro punto, ¿no? Al final también depende hacia dónde quieras. Yo ahorita, por ejemplo, ya he ido virando un poquito los contenidos cada vez más hacia negocios. O sea, ya se habla un poquito que sí de las acciones, etcétera. Entonces, pues ya es un poco un contenido más serio. Y también por otro lado, o sea, no sé, yo sé que en su momento los Gen Z pues van a crecer, se van a casar y van a caer otra vez conmigo cuando quieran, oye, pues quiero un producto que sea, no sé, bocinas caras o algo que tenga que ver con... para mi hijo, ¿no? Exacto, van a volver a caer. Van a caer. Entonces es natural que de pronto, pues sí, o sea, hay redes donde no está mi target, pero lo va a hacer, van a entrar acá, ¿no? Sí, a mí te digo que me pasó mucho eso con TikTok, pero sobre todo yo lo veo que siento que uno mismo va creciendo con su audiencia, porque tengo pues ya varios conocidos, seguidores, que pues han estado aquí desde hace 6 años, ¿no? Y así de, yo te conozco cuando eres Galaxy App, ¿no? Cuando hacías los roots y todos sus tutoriales y así de, no hombre, pues sí, siempre he sido, oye, ya tiene un rato, ¿no? Pero creo que no soy ese mismo comunicador de hace 6 años que el que soy ahorita. No, y es natural. Y creo que incluso, tío, el mismo de los influencers lo dice.
Había un güey que decía, no, es que yo al principio, yo me arrepiento de los contenidos que hacía, porque ya sabes, era el típico youtuber de bromas. De broma. Eso creo que siempre súper manchado. Y me arrepiento, no lo volvería a hacer, o sea, creo que en su momento lo hicimos, pero creo que estamos ya parados en otro momento. Y creo que también es natural, o sea, y al final pues habla un poco del crecimiento. La gran diferencia de antes es que, pues digamos, aquí estás compartiendo pues la vida, o sea, y de pronto pues si te ven de manera constante, pero sí, o sea, mi canal, pues sí, o sea, ya va por no sé cuántos miles de videos, creo que vamos por 2000 videos. Y pues también por algo, es que en la experimentación, pues ustedes pueden encontrar en mi canal entrevistas de cine, de negocios, o sea, de todo, porque al final era hacerlo a la deriva sin ninguna guía. O sea, yo he aprendido de ustedes, honestamente. Y al revés también, también ha sido una plática como, o sea, recurrente también de repente con mi esposa de, pues es que a nosotros nadie nos enseñó. Realmente no, yo no tuve un guía y me acuerdo mucho de, sobre todo cuando empezaron las pautas de contenidos que yo ya no tengo idea cuánto debo o tengo que cobrar, ¿no? Me acuerdo que estábamos en un viaje, creo que fue en el de Samsung, de los foldables, y estaban platicando un poco de los lives y de los supergracias y de todo este rollo, ¿no? Y estaba también Santos. Y entonces estábamos hablando y pues yo me decía, no, yo hago mi live y tal, cada tanto tiempo, decía Santos, y lo hago así, así. Y yo lo escuchaba y decía, pues yo lo hago, pero ahorita pues estoy teniendo, o sea, tengo 10 suscriptores. Entonces yo, la verdad es que son muy poquitos. Yo así como diciéndome chiquito, y decía, no, o sea, él mismo me lo dijo, me dijo, no. O sea, son 10 personas que pagaron por ti, por verte, por estar en tu canal. O sea, está chingón, güey. O sea, está padre. Pero te digo, como que me faltaba eso, como que de pronto, pues es que a mí me pasó, yo creo que a ti te pasó en su momento, que pues me fui encontrando con gente que hace exactamente lo mismo que yo, o hacemos cosas similares, y con las que sí puedes platicar, pedir un consejo, etcétera. Y de pronto, pues todos mis colegas, digo, mis amigos de comunicación, pues así que iban a hacer cine, me veían así como de, ¿por qué estás hablando de gadgets, de internet, güey? Sí. Entonces, es raro, güey. Entonces, sí. También por eso creo que hay más camaradería, porque pues generamos empatía. Sí, pero es complicado. Bueno, a mí siento que me costó mucho esa parte de hacerlo como más serio, más en forma y eso, no sé, ¿cuánto? Como 10 pesos, 20 pesos. Y que en ese momento, digo, si bien estaban ustedes, pero creo que en ese momento también no había tanta confianza de llegar y, oye Luis, ¿cuánto cobras, no? Sí. O algo así, ¿no? Sí, que siempre, claro. Pues el tema de los dineros es complicado y hasta que también le agradezco mucho a Aura, que un día estábamos en una campaña en conjunto y literal me dijo, a ver, estamos los dos, ¿cuánto te van a pagar? ¿Cuánto ofrecen? Tal. Y yo te digo, órale pues. Y me dijeron, no, estás regalando tu trabajo. Y me regañó. Pero dije, no, pero entonces, no, así. Y ya como que hasta que me dijo eso, como que me di cuenta de muchas cosas. Pero por eso ahora creo que con los nuevos creadores de contenido, a mí sí me gusta genuinamente cuando me preguntan cosas, ya sea hasta o sea, más de grabar, que es lo que me puedo quedar ahí 4 horas. No, pues graba así, esto y este códec. Sí. Nuestras pláticas de WhatsApp. Sí, no, claro. Ya me compré la Mac, ya me compré el soporte, el tripié. Sí, estábamos por grabar esto y le estaba presumiendo el tripié con el que estamos grabando. O sea, sí. O sea, ese tipo de pláticas. Que también, digo, no sé si te pasa, tú ya tienes un equipo más grande, yo en su momento también lo tuve y ahí medio se alivianaba esto. Pero sí necesitas como o sea, el equivalente a tu ambiente godín, cabrón. Sí. Donde compartir, decirle a alguien, oye, voy a hacer esto, o ¿cómo ves este meme, güey? O sea, sí, pero como que a veces esta empatía del colega, o sobre todo como creadores de contenido, a veces, pues sí, o sea, es como que vas tú solito, cabrón. Sí. Sí, a mí sí me preguntan, te digo ahora mucho de los nuevos, o sea, que yo los considero nuevos. Yo sí le digo, no, o sea, hazle así, o sea, esto no lo hagas, lo estás haciendo mal. Porque yo lo hacía y yo sé que eso está mal y que no te va a funcionar. O sea, yo platico mi experiencia. Claro. No, tampoco les digo, no, esto es así, tal cual, y no puedo hacer otra cosa. Pero yo sí les digo, no hagas esto, ¿no? O sea, eso de comprar equipo barato para sacar la chamba, yo sé que siempre cuesta y yo siempre fui así de compro, vendo y compro, vendo para poder ir como escalando, ¿no? Pero creo que si hubiera mejor ahorrado desde el principio para un buen tripié, no hubiera tenido que comprar 6 tripiés u 8 tripiés. Claro. Que se me deshacían o algo chueco o algo así. Y que después se vuelve basura tecnológica, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y que luego, entonces, así como ese tipo de consejos, porque yo sí siento que aprendí a utilizar una cámara a prueba y error. Sí, igual. O sea, a prueba y error. O sea, que yo no sabía absolutamente nada de cómo utilizar una cámara
Apenas cambié el set y la iluminación ya de donde grabo, o sea, de mi estudio, de mi oficina particularmente, y es como dije, ya se ve muy pro, ¿no? Hasta yo dije, que bueno, pero, o sea, cuando empecé a grabar, obviamente no se veía así, ¿no? Y ha sido cuestión de experimentar, de herramientas, de todo. Hice un texto sobre Marquise Brownlee y metí sus primeros videos. Güey, sus primeros videos eran horribles. O sea, eran horribles. O sea, y creo que Marquise Brownlee, pues sí, o sea, es el ejemplo es un claro ícono de la referencia de cómo empezó. O sea, es tan ícono que yo lo comentaba de manera de broma. Hay un montón de colegas youtubers que tú ves sus logotipos y es de, cabrón, esto es muy similar al de Marquise Brownlee. Hasta el estilo de grabación. O sea, yo, o sea, digo, es obvio que yo también me inspiré mucho en él, o sea, por el look y todo. Y hasta por el estilo de negocio como que maneja él, ¿no? Porque eso ya es obviamente un negocio, es una empresa que como la hace funcionar. A un nivel muy distinto, obviamente, pues en Estados Unidos, el revenue es muy distinto. Claro. Pero siempre es como que yo siempre he esperado tirar como más alto, más arriba de... A ver, es el estándar, hay que elevarlo todavía más. Sí, porque no te quedas. Sí. Eso es bien importante. Y te quedas si no instalas TikTok también. Y las que vengan. Y las que vengan, sí. O sea, ya tenemos una política de... Sale una red, me empieza a sonar... Ahí está, tenemos la cuenta de Mastodon, que nunca utilicé, pero igual. Ahí está. Carlos Bazán, por si alguien lo utiliza y no tengo nada, pero sí lo vamos abriendo porque es lo que pasa. A mí me dijo tal cual en algún momento Ofelia, es lo que me acabas de decir. Red social nueva, saca tu handle para que no te lo ganen. Sí, sí, claro. Ya vine a recordarte que puedes encontrar a Carlos en Insta, TikTok, Twitter y todas las plataformas como Carlos Bazán. Asegúrate de también seguirlo por allá. Eso me pasó, de hecho, también con TikTok, que está haciendo, no, es que alguien se robó el user y yo de la cuenta hice otra de Carlos Bazán, o Carlos-Bazán, le escribí esa cuenta, que era Carlos Bazán así solito, o sea, normal, mi handle normal. Y yo así reclamando así de, oye, pues, porque pues tienen mis fotos y qué sé qué. No manches, era mi cuenta. O sea, pero como que la utilicé con el otro correo. Y hasta que me logué yo, pero porque estaba muy renuente, en algún momento como que la hice. Y no me acordaba. Hay una cuenta de YouTube que es youtube.com/LuisGig, que la sacó uno de mis colaboradores con un mail mío, pero no sé cuál mail. Entonces está perdidísima, o sea, no le puedo rescatar. Ajá. O sea, por eso mi canal es Yo Soy Luis G.I.G. Mira. Pero porque el Luis G.I.G., o sea, está, no puedo decir me la robaron, no. Ajá. Porque se sacó con una de mis cuentas, o sea, pero no sé exactamente cuál, así es un desmadre como entender, o sea, es decir, no voy a gastar mi tiempo en eso en este momento. Sí pasa, pero pues ya ven cómo está todo este asunto de tecnología, para que vean que no todo es miel sobre hojuelas. Hay un montón de cosas detrás también, pero sobre todo también a mí me gusta mucho motivar a las personas que les gusta todo esto de algún nicho, no nada más de tecnología, de todo, ya lo he platicado también, como que si te gusta algo y te gusta mucho, pues que te metas ahí, te hagas bueno y te especialices, claro, y que sepas absolutamente de todo. Y eso, ¿no? Que tengas un tema del que puedas hablar 2 horas consecutivas y no te aburres. Exacto, y que sea tu pasión también, ¿no? Pero, o sea, sí, se puede monetizar la pasión. Eso viene después, pero creo que si lo ves desde un principio así, de me voy a hacer rico de esto, voy a vivir de esto, creo que ahí nunca funciona, ¿sabes? Siento que se tiene que empezar a dar, que en algún momento dice, ¿puedo ganar dinero de esto? Va. Pero eso lo platiqué en otro podcast que también me invitaron, así de, creo que no deberían de hacerlo por la parte monetaria. Está muy chido, sí, está genial. Pero si quieres empezar por eso, que te regalen cosas así tal cual, creo que es el peor error que puedes cometer. No, en la historia de varios, por ejemplo, no sé, estaba hablando ahorita con Isa Marcial y lo mismo decía, o sea, al inicio íbamos comprando equipos, etcétera. En nuestro caso, como periodistas, nos mandaban en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero en ustedes, pues sí, o sea, nosotros seguimos comprando. Tuvieron que invertir, ¿no? Y es otra historia muy diferente para nosotros. Estos últimos de Samsung, los compré porque pues, la presentación creo que es la otra. Espero que nadie de Samsung esté escuchando esto. Pero la presentación es la otra semana. Y pues yo lo compré antes, porque pues ya está a la venta, pues yo necesito velocidad y sacarlo antes. Claro. Y pues yo sigo comprando los equipos también, porque pues también siento que de cierta manera es mucho que te deslindas de la responsabilidad de tienes que hablar bien de mi producto, cosa que pues a mí nunca me ha gustado y creo que por eso muchos están aquí también. Claro. Y que me siguen, porque a mí no me gusta eso de que es el mejor y más perfecto equipo, vayan y cómprenlo. A mí tal cual eso me pasó con Apple.
O sea, yo seguí comprando los productos y listo. O sea, estuve medio vetadón con Apple. Ah, sí, también. 5 añitos. Órale. Y ya, ahorita ya nos llevamos bien otra vez. Ok. Saludos. Pero en su momento pasó, digo, de hecho tuvimos una plática y me dijo, ¿y qué pasó? Y yo, no sé, no sé. Ok. No sé, pero lo cierto es que sí, o sea, jamás me detuvo eso. Y pues sí, si invertía, lo ves ya como una inversión, invertí en eso y de ahí sacaba mis contenidos. Sí, sí, hasta como que le exprimes más y pones más atención. Exacto. Es como cuando le instalas ROMs al Nintendo, ¿no? De que tienes uno y lo jugabas o un disco, ¿no? De música que lo escuchabas 100 veces, ya MP3, ya tengo todos los discos de mis artistas favoritos, pues ya no quiero escuchar nada. Ya los tengo todos, ¿no? Así siento que pasa. Pero, mira, se supone que íbamos a hablar de viajes. Sí, y se transformó de todo eso. ¿Cuánto llevamos? O sea, a ver, te voy a dejar en cámara, solamente voy a revisar. Yo creo que llevamos como unos 40 minutos, ¿no? No manches, llevamos 45. Ah, mira, y de hecho, no estoy de hecho mal. vamos a tener que cortar porque ya nos tenemos que ir. Tenemos un compromiso, del cual seguramente varios de ustedes ya están conscientes del por qué venimos aquí a Bogotá, Colombia. Mañana vamos a Medellín, pero tenemos que cumplir con un compromiso. Exacto. De esto, ¿no? Que uno no más se viene a pasear y viene a aprovechar este tipo de cosas donde, pues es que habitualmente es donde nos vemos y platicamos. Sí. Digo, sí, platicamos mucho por WhatsApp y todo eso de repente, pero siempre es bueno como el acercamiento físico de poder platicar. No, y yo lo digo honestamente, yo creo que a mí han pasado varias cosas en mi vida y sí, de pronto, o sea, ver que les va bien, o sea, a mí sí me da gusto. O sea, José, te lo dije cuando te fuiste a Sudáfrica, dije, pues es que, güey, enjoy. O sea, si estás allá, es porque algo estás haciendo bien. Entonces creo que esa es la parte padre, ¿no? Esa es la parte padre y pues que te vaya bien. Sí, también, que tienes que disfrutar el camino. Sí. No y hay cosas bien chidas, la neta. Sí. Oye, pero, pues, ¿qué tal estuvo el café? ¿Sí muy bien. A mí sí me gustó. O sea, sí está superior, ¿no? Al de México. Sí, ese fue de un puestito así súper... Sí. Local y me encantan los precios aparte de acá. Exacto. Muy rico el café. Pudimos haber ido a Starbucks y obviamente no fuimos. Sí, no, sería una patada en la entrepierna ir al Starbucks aquí en Bogotá. Pero mil gracias, Luis. Gracias a ti, Carlos. Pues a ver si luego, ahora sí hablamos de viajes. Sí, seguro, una segunda parte de viajes. Tengo anécdotas. Like por si quieren parte 2. Exacto. Y pues nada, también les dejo las redes de Luis. De nuevo, el comercial, el anuncio. Geeks y Gadgets, lunes a jueves. Ahí lo pueden encontrar Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar. Obviamente el canal, yo soy Luis G.I.G. Suscríbanse. Y bueno, en Instagram, ahí estoy también como Luis G.I.G. Ahí lo pueden encontrar rápidamente. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya gustado mucho la plática. Nosotros nos debíamos este podcast desde días anteriores, pero para que vean que sí íbamos a trabajar y no había habido chance. No. O sea, ya mañana, cansado. Ahora, pueden ver en mi canal la entrevista que yo le hice a Carlos. Esa ya tiene rato. Sí, ya tiene rato. Pero pueden ir a verla. También. Tips y trucos secretos revelados. Exacto. Todo eso, sí. Voy a dejar el link en la descripción. Pero pues gracias, Luis, en verdad. Gracias a ti, Carlos. Se pasó rapidísimo. Esas son las pláticas nerdonas que tenemos habitualmente. Y todo más, ahorita estuvo leve. Sí. Sí, hay unas más técnicas, la verdad. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias de nuevo. Like, suscríbanse y todas esas cosas que ya saben. Gracias, Luis. Nos vemos. Cuídense. Bye. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Recuerda que siempre puedes pasar a dejar tus comentarios en la versión de video de YouTube. Bye.